Bueno, gracias por la invitación. La verdad es un placer estar acá. Soy Pablo Brenner, CEO de Coloquia. Después, si alguien quiere hablar, es una empresa que estamos utilizando inteligencia artificial para mejorar la colaboración en las organizaciones. Bastante complejo, pero podemos después charlar. Un poco, bueno, yo quería empezar un poco desde el lado, como vengo del lado de tecnología, tratar de plantear cuál es el panorama, qué nos espera para 2030, cómo va a ser el mundo en el 2030. Obviamente es difícil saber y difícil predecir, pero hay ciertas cosas que sí podemos saber. Lo primero que yo me puse a hacer es decir, bueno, para el 2030 nos faltan 14 años. ¿Qué pasó en los pasados 14 años, ¿no? Entonces uno puede ver ahí un montón de logos de empresas que aparecieron en los últimos 14 años, digamos, del 2002 en adelante. Entre ellas tenemos Facebook, Twitter, YouTube, el iPhone, el iPad, Uber, WhatsApp. Todas esas surgieron en los últimos años, eran empresas que ni existían anteriormente, y tenemos ahí también el genoma humano, ¿no? Digamos, hace 12 años todavía no habíamos podido decodificar el genoma humano. Entonces, uno mira para atrás y se pone a pensar y dice, 12 años pasa mucha cosa, ¿no? Digamos, y son cosas esas que hoy son parte de nuestra vida, digamos. Uno agarra un chico de 12, 13 años y le dice que en una época no había Facebook y no entiende cómo vivíamos, ¿no? Digamos, les es muy difícil. Entonces, un poco desde ahí podemos tratar de imaginarnos que el 2030 de verdad, a pesar de que está a la vuelta de la esquina, porque uno se pone a pensar y el tiempo pasa rápido y las cosas pasan rápido, pero desde el punto de vista de tecnología seguramente nos van a sorprender muchas cosas. Una cosa que es parte de eso que pasó, hay una frase que la dijo uno de los principales venture capital, la escribió, ¿cómo se llama? Chris Anderson, en el Wall Street Journal hace unos años, dijo: el software se está comiendo el mundo. Y de verdad, al principio generó un poco de antipatía y eso, pero cuando uno empieza a ver, uno ve que un montón de las empresas que antes eran las líderes en sus mercados, cómo fueron relegadas por empresas que en verdad están basadas más que nada en software, ¿no? Uno puede mirar hace unos años, si miramos 12 años para atrás, o menos incluso, Nokia era el gran líder en teléfonos celulares. Hoy vemos que Apple, que en verdad le ganó más que nada por el lado, uno puede ser de producto, pero mucho software. BlackBerry ya prácticamente dejó de existir. Y uno mira cuánto bajaron, esto es cuánto bajó la capitalización en los últimos 5 años en billones de dólares. O sea, Nokia perdió 100 billones de dólares, BlackBerry 78, y todas las de abajo, que son sus equivalentes en cierta medida en software, cómo han subido en eso, ¿no? Si uno mira Kodak, bajó 7 billones de dólares, y en cambio de eso apareció un Instagram, ¿no? Digamos, Airbnb frente a los hoteles, etcétera. Entonces, o por otro lado uno puede mirar acá diciendo, bueno, hace 10 años, en el 2006, ¿cuáles eran las empresas públicas más valiosas en Wall Street? Y uno se encontraba que eran de diferentes industrias, eran mucho oil and energy, finanzas. Y hoy mira 2016 y prácticamente 5 de las primeras 6 son del área de software y tecnología. 10 años nada más, digamos. 10 años ha producido ese cambio total, radical. Digamos, uno lo mira acá del lado de la evaluación, pero eso muestra que desde el punto de vista del mercado, qué es lo que está pasando. Ahora, sí. Además de todo eso, sabemos que el crecimiento de tecnología ya es exponencial. Ya lo hemos hablado un montón de veces, lo habrán escuchado por todos lados. Pero ese crecimiento exponencial quiere decir que lo que yo estaba haciendo hasta ahora es erróneo. Tratar de extrapolar los próximos 14 años en base a los pasados 14 años es ridículo. Simplemente lo que pasó en los últimos 14 años posiblemente va a pasar en los próximos 3 o 4. Digamos, el crecimiento exponencial de todas las tecnologías y cómo cada una está interactuando con las otras genera un crecimiento importante. Pero un punto importante que también cuando miramos 2030, este gráfico que vemos acá muestra un poco el exponential, cómo está creciendo la capacidad de computación, y vemos que hoy estamos más o menos en una capacidad computacional del cerebro de un mosquito, digamos, más o menos esa es la capacidad que tienen hoy nuestras computadoras. Para el 2030 se calcula, y capaz que no es 2030, capaz que es 2035, capaz que es 2028, 2040, pero no importa,
vamos a tener ya la capacidad computacional de un cerebro humano. Eso es un punto súper importante en la industria de tecnología, se llama el punto de singularidad, digamos. En verdad, lo que se dice es, en el momento que las computadoras tengan la misma capacidad que el cerebro humano, a partir de ahí las computadoras van a poder hacer, van a seguir mejorando, van a poder hacer cosas que nosotros no. Entonces, digamos, es todo un mundo de ciencia ficción que no voy a entrar en él. Pero un poco para posicionarnos en qué es el 2030. El 2030, de verdad, es un punto que podría llegar a ser en esa área un punto de inflexión. Entonces, un poco, ¿qué se predice para el 2030? Justo estábamos hablando. Digamos, una de las cosas que cuando la gente dice, bueno, ¿cómo va a ser el 2030? Una cosa que sabemos, muchas de las entregas de productos, todo eso, el delivery va a ser mucho por drones, digamos. Y capaz que ni siquiera van a ser drones, capaz que va a ser otra cosa. Hoy lo podemos imaginar como drones, pero de alguna manera eso ya son cosas. Y lo que estoy interesante es, no estoy hablando de cosas que las vimos en ciencia ficción, son cosas que ya están de alguna manera prototipadas o hay gente probándolas de alguna manera. El tema de los vehículos autónomos es ya una realidad, digamos. Ayer salió la noticia, es interesante, acá seguimos discutiendo Uber contra los taxistas y eso, y ayer salió la noticia que en Pittsburgh Uber liberó un servicio de Uber sin conductor, digamos. O sea ya la pelea es otra, digamos, en verdad. En la ciudad de Pittsburgh, en ciertas áreas uno puede llamar y entre las opciones que le da Uber para elegir es un auto sin conductor y el auto viene. En verdad, la realidad es que todavía viene con un conductor pero que no maneja y con un ingeniero atrás que va mirando lo que pasa. Pero a la larga como prototipo está, bueno, Google, los autos de Google ya han hecho cientos de miles o millones de millas. Tesla, lo mismo. Es cierto que tenemos el caso del accidente de Tesla que murió una persona. Por otro lado, el otro día salió una noticia de alguien que estaba teniendo un infarto y lo que llegó a reaccionar es decirle al Tesla, llévame al hospital. Y el tipo perdió el conocimiento, el Tesla lo llevó al hospital y el tipo le salvó la vida, digamos. Son cosas que, en verdad, hoy esa capacidad tecnológica ya la tenemos. Todo el mundo predice que hoy un chico que nace ahora no va a precisar sacar libreta de conducir, digamos. Eso es un fact. Entonces creo que está bueno que le vayamos diciendo a la gente que tiene las academias de choferes que se vayan preparando, ¿no? Porque si no, vamos a tener dentro de 15 años, vamos a tener manifestaciones, ¿viste? De las academias de choferes, ¿viste? Pidiendo recompensa para la gente que usa autos autónomos. Entonces, bueno, se predice que mucho de la moda va a ser con impresión 3D, hecha en el momento para nosotros. El Internet de las cosas, las ciudades inteligentes, obviamente va a ser un hecho, ¿no? Se da por descartado. Son cosas que ya están empezando hoy, ¿no? Las criptomonedas, ya sea Bitcoin o cualquier otra moneda parecida, pero de alguna manera van a ser ya algo de uso común. El tema de los robots ocupando empleos, eso estuvo bastante en las noticias últimamente. Ya hay casos, ya hay un estudio de abogados en Estados Unidos que contrató un robot. En verdad un robot es una computadora, más que no un robot, que ya es el que hace cierta parte de los trámites legales, cierta parte de los juicios. Tenemos Watson de IBM, ya participa en juntas médicas como si fuera un médico más. Y prácticamente en cada tema que de alguna manera sea medianamente rutinario, medianamente automatizable y basado en datos, cada vez es más probable que ese puesto sea reemplazado por un robot o por una máquina, ¿no? Entonces, es una de las cosas que después, como vamos a ver, tenemos que empezar a pensar. Y otro tema que obviamente va a ser de uso común es la medicina personalizada, digamos. En vez de que hoy la estadística dice que si alguien toma un medicamento, el efecto real del medicamento es aproximadamente un 30%. Un 30% es efecto placebo, que le hubiésemos dado cualquier cosa, igual le hubiese hecho el mismo efecto. Otro 30% hace efecto y otro 30% no hace ningún efecto porque justo ese medicamento no es apropiado para mi DNA, mi ADN y no sirve, ¿no? Ahora, entonces ya sabemos con todo el avance que hemos tenido en genética y todo que la próxima vez que yo tenga una enfermedad van a decir, bueno, escupí en este frasquito,
ponelo en un sobre, se lo voy a mandar al laboratorio, el laboratorio me va a mandar una píldora que va a decir Pablo Brenner, solo para uso de Pablo Brenner, exclusivo y eso. Como vamos a ver después, en verdad esto tiene una gran importancia desde el punto de vista de las regulaciones, ¿no? Que todo el famoso FDA dejó de tener sentido. Hoy el FDA y muchos de los medicamentos demoran mucho tiempo en llegar al mercado porque hay que hacer pruebas con 5.000 personas y todos los estudios y todo. ¿Para qué van a hacer entonces pruebas para 5.000 personas para un medicamento que es hecho para Pablo Brenner? Digamos, lo voy a tomar yo y asumiré el riesgo, ¿no?, de tomarlo. Entonces, en verdad, lo que se dice es un poco la industria de farma va a dejar de ser una industria de productos a pasar a ser una industria de consultoría en cierta medida, digamos, muy personalizada. Cada vez parte de lo que es la curva exponencial de la tecnología, la ley de Moore, sabemos que cada vez la tecnología y los chips se hacen cada vez más chicos y es claro que vamos a ir al tema de los implantables y lo que se llaman los devices versus las pastillas. En verdad, en algún momento vamos a dejar de tomar pastillas y en vez de eso inyectarnos un device, un equipamiento que haga lo que tiene que hacer. Hay cosas que ya las vemos y no deberían sorprender tanto, digamos. Bombas de insulina, los implantes cocleares, son cosas, digamos, los pacemakers, como se llaman, los marcapasos, digamos, son cosas que ya hace años están y hay muchísimas más funcionalidades y cosas que se están pudiendo agregar a ese tipo de cosas. Incluso vamos a ir, esto ya no sé si sería 2030, pero de verdad es parte de donde vamos, de incluso ir un paso más allá hacia los nanorobots, digamos. Por ejemplo, ya hay gente trabajando en tratar de, a través de nanotecnología, diseñar lo que se llaman respirocitos. Los respirocitos, en verdad, sería un nanorobot que me inyectan en la sangre y cumple la función del glóbulo rojo. Digamos, el glóbulo rojo, si uno mira, la función es bastante simple. Tiene un sensor que indica cuánto oxígeno hay y, de verdad, tiene la capacidad de adquirir oxígeno o largar oxígeno. Entonces, si yo hago un nanorobot que puede circular, digamos, autónomamente, o sea, sin precisar del corazón, y puede circular por mi sangre haciendo eso y viendo dónde hay oxígeno, que es en los pulmones, captura el oxígeno, sigue circulando y lo larga donde hay menos oxígeno, entonces podríamos tener una posibilidad de que si alguien tiene un paro cardíaco, ese sistema podría por un par de horas dejarnos seguir viviendo, porque sigue viviendo sin que el corazón haga el bombeo, y llegar tranquilamente a un hospital y nos salga una alarma y vayamos al hospital y diga, tenés ojo que se te paró el corazón, decirle al Tesla que te lleve al... o, por ejemplo, lo que llaman los microvívoros, digamos, robotitos de nanotecnología que vayan directamente a atacar alguna bacteria o alguna cosa. Esas son cosas que son ciencia ficción, parecen ciencia ficción, pero ya hay gente que está trabajando en eso y de verdad... Si uno toma la capacidad que hay hoy y que se está trabajando en los tamaños de la nanotecnología comparado con los tamaños de un glóbulo rojo, la tecnología da para hacer ese tipo de cosas. Impresión de órganos, también ya lo hemos visto, digamos, para el 2030 ya se estima que, por ejemplo, ya se van a poder imprimir riñones artificiales, digamos, o sea, simplemente, digamos, imprimir. Ya hoy... Sabemos de empresas que se están fundando para hacer eso, ya por ejemplo arterias artificiales y más tipo tráqueas artificiales se han hecho. Digamos, las arterias artificiales es bastante simple, agarran células madre, las imponen en una impresora, hacen una lámina bien finita y después la enrollan y tenemos una arteria, digamos. Eso, cuando hablabas con gente de la tecnología te decían, eso es fácil, una arteria es una bobada. Pero estamos yendo para ese lado. Vamos a ir a la impresión de comida, digamos, de alguna manera, digamos, en verdad, digamos, de alguna manera, otra vez, si podemos imprimir riñones, va a ser bastante más fácil imprimir un churrasco, ¿no? Entonces, digamos, es obvio que eso de alguna manera va a pasar. Obviamente no creo que tenga esta forma, no sé, pero de alguna manera vamos a llegar. Eso fue un paneo bastante rápido y si miran, la mayoría de estas cosas no los sorprendieron, son cosas que ya escucharon, ya vieron videos y eso. Simplemente todavía están en una etapa de prototipado, de laboratorio, y todavía no llegamos a lo masivo. Pero en 12 años, 14 años, es evidente que la mayoría de estas cosas van a llegar. Posiblemente
dentro de 12 años alguien va a mirar esta presentación y dice, mirá qué corto que se quedó, ¿viste? Como que de verdad las cosas que soñaban, ¿viste? Entonces, pero mirándolo desde el punto de vista de los retos para el Uruguay 2030, ¿no? Desde el punto de vista, ese es un paneo y prácticamente un montón de cosas más que nos podemos imaginar. Uno es el tema del empleo. No sabemos si es 2030, 2040, cuándo sea, pero muchos de los empleos que hoy conocemos van a ser reemplazados por computadoras. Digamos, los choferes, por ejemplo, ya estamos viendo que van a ser reemplazados. Todo lo que sea administrativos, digamos, mucho trabajo administrativo va a poder ser reemplazado como por computadoras. Eso incluye los empleados públicos. Como Uruguay, pensando en el 2030, tenemos que entender que no vamos a precisar un montón de esa gente, que eso puede ser reemplazado. Ahí tenemos a Álvaro y está tomando nota. Yo qué sé, escribanos, el tema de los escribanos, que de verdad es el rol importante, pero en verdad con tecnologías como hoy, la tecnología del Bitcoin, que la tecnología por atrás que hay es el blockchain, prácticamente casi todo el trabajo que hace un escribano se podría estar reemplazando por computadoras, abogados ya dijimos, etcétera. Mismo comercios, digamos, el retail obviamente no va a ser el mismo, que ya la gente está comprando por internet y el delivery va a ser por drones. Entonces medio todo el tema de ir a un shopping o a un supermercado va a sonar medio obsoleto. Entonces, obviamente tenemos un reto que, bueno, tenemos a Jorge que va a hablar del tema de la educación, ¿no? Pero hacia qué carreras, hacia qué vamos a estar educando. Una de las cosas que me parece obvia y básica es transformar la currícula de informática, que hoy lo que enseña es Office, ¿viste? Otra vez no vamos a precisar Office, los documentos se van a escribir solos, digamos, los PowerPoint se van a preparar solos, no va a haber esa necesidad administrativa de usar el Office, pero sí vamos a tener mucha más demanda de programación, digamos. Se estima que para el 2030 un 20 o 30% de los empleos van a requerir capacidad de programación, eso es lo que se estima en la industria. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades más allá de los retos? Una es, hacia el futuro, si vamos a reemplazar la gente con computadoras, la cantidad de gente, el tamaño del país, deja de tener tanta relevancia, digamos. Ya no es importante. Incluso si uno lo mira a nivel macro y de los países, antes era importante esos países grandes, poderosos, con mucha gente, para tener un ejército poderoso y con mucha gente. Hoy, la verdad, los ejércitos no usan gente prácticamente. Entonces, ya el tema de tener mucha gente dejó, en el tema, por ejemplo, armamenticio, en el tema militar, dejó de ser un factor tan preponderante, pero creo que con todo esto que estamos viendo va a dejar de ser preponderante para muchísimas cosas, y ahí como país, una cierta desventaja que siempre dijimos que teníamos, que éramos un país chico, deja de ser. Es claro que la gente va a tener más tiempo para el ocio. Eso es una de las cosas que se supone, ni sabemos cómo vamos a divertir a tanta gente. Se habla mucho por eso de la industria de entretenimiento para el 2030, pero el turismo va a ser importante, entonces creo que ahí para nosotros va a seguir siendo una oportunidad que va a ir creciendo. Puede ser el turismo médico, el turismo, todas las variaciones que tenemos de turismo creo que van a aplicar. Creo que los vehículos autónomos nos van a permitir finalmente de alguna manera poblar el interior. Digamos, una de las cosas que la gente habla de los vehículos autónomos, más allá de un montón de facilidades, es que a la larga, si yo no voy a tener que estar manejando, no voy a tener que estar sentado al volante, voy a poder tener un auto que posiblemente sea una oficina y aprovechar el tiempo que estoy circulando y, digamos, hacer otras cosas. Entonces, una de las tendencias que se cree que va a pasar en el mundo es que la gente va a finalmente salir de las ciudades porque a raíz de los autos autónomos. Y yo creo que tenemos una muy buena oportunidad como ser un país piloto. Siempre lo hablamos, es un país chico, manejable. Tenemos empresas públicas que de alguna manera pueden coordinar la política con el Estado, las políticas que queremos hacer, tipo Antel, UTE, ANCAP, más la universidad, más un tamaño manejable, permitiría ser pilotos de ciertas cosas, como puede ser, como decía, el tema de que Uber esté haciendo en Pittsburgh los autos autónomos, en verdad es el tipo de cosas que podríamos hacer en Uruguay, digamos, es decir, vamos a hacer un piloto de estas nuevas tecnologías que se están hablando para el 2020, 2030 y aplicarlas en algún lugar de Uruguay donde no es tan difícil coordinar a los actores que se precisan, es mucho más difícil en otros países. Entonces, ¿cuál es la gran oportunidad que yo veo, y con esto termino? Es
si uno mira qué es lo que tienen de común todas esas tecnologías, todas esas cosas que yo imaginé para el 2030, el principal limitante no es la tecnología. La tecnología ya existe, la tecnología de alguna manera es más cara de lo que debería ser, es un poco más lenta de lo que debería ser, pero la tecnología va avanzando. El principal limitante hoy es la regulación. Si yo miro por qué Bitcoin y blockchain no avanzan, es por la regulación. ¿Por qué la medicina personalizada no avanza? Es por la regulación. Prácticamente todos, si hacemos un repaso de todas las cosas que yo hablé, pues yo diría el 80% están trabadas por regulación. Y ahí creo que ahí es donde tenemos, haciendo una pausa, los startups, los científicos y eso, en verdad, no se mueven por beneficios impositivos. Digamos, yo creo que eso es solo para empresas más de la industria tradicional, digamos. Las cosas van tan rápido que un startup que está empezando ahora con tecnologías nuevas, lo último que está pensando es dónde beneficiarse con los impuestos. Ya lo va a hacer al final, digamos. En algún momento cuando empiece a ganar plata lo va a hacer. Pero al principio el tema pasa más por decir dónde puedo avanzar más rápido, dónde puedo avanzar mi tecnología de manera más rápida. Y lo que yo digo es la falta de regulación. Entonces yo creo que tenemos como país una oportunidad. Yo sé que resulta raro cuando estamos hace un año discutiendo cómo regular Uber, que yo venga a decir que seamos un país que lidera en regulaciones modernas, pero capaz que si nos ponemos a discutir cosas que son relevantes para el 2030, capaz que la discusión se hace más fácil y menos violenta. Pero yo creo que podríamos hacer lo que yo llamaría zonas francas regulatorias, digamos. Entonces, en verdad, decir, bueno, hagamos, yo qué sé, tal ciudad, digamos, yo qué sé, Punta del Este, por ejemplo, o Maldonado, digamos, vamos a habilitar y regular todo el tema de autos autónomos lo antes posible, digamos. Entonces, de alguna manera, primero nos posicionamos como marketing y después lo que yo decía, estamos tan al principio que cuando empiece eso, los autos no van a andar solos. Preciso tener los ingenieros alrededor, Entonces, vamos a traer a las empresas el conocimiento, generar el conocimiento acá y posicionarnos para esas cosas. En cualquiera de esas industrias, digamos, obviamente si uno empieza a hablar de biotecnología, de farma, de esas cosas, de medicina personalizada, hay infinitas oportunidades y simplemente decir y preguntarle a esas empresas qué regulaciones son las que están trabando y qué sería una regulación moderna y poder posicionarnos. Entonces eso un poco es lo que tiro para el debate de que creo que podría ser una manera de posicionarnos. Gracias.